Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren ustedes excelentemente bien. Pues les doy la bienvenida a esta nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase del mensaje liberador de Jesús. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Dos cosas. Vamos a analizar primero el objetivo general de la asignatura. ¿Qué es lo que queremos lograr una vez que hayamos concluido los trabajos del semestre? Vamos entonces a analizar, a desglosar, a desmenuzar los contenidos de ese objetivo para que quede perfectamente claro lo que queremos lograr. Después, lo que vamos a analizar, a desglosar, a explicitar, aunque desde luego será una presentación esquemática, porque bueno, cada tema se irá desarrollando a profundidad en cada una de las sesiones, pero aquí presentaremos el panorama general de los temas que iremos abordando sucesivamente, que iremos interrelacionando para que logremos precisamente el objetivo de la asignatura. Entonces les voy a hacer la presentación del tema, voy a desarrollar el tema. Les pido, por favor, que vayan ustedes tomando nota de la presentación, de la exposición que voy haciendo, de lo que van a ir viendo en la pantalla, para que lo que ustedes anoten sea lo que vayan comprendiendo, su propia reflexión. Si es necesario en un momento determinado, pues denle pausa al video para que anoten sus reflexiones, sus conclusiones, su síntesis personal, anotando ideas, en fin, para que después puedan realizar la actividad entregable que está en plataforma. De lo que se trata entonces es que ustedes viertan en su trabajo su propia comprensión, su propia síntesis, su creatividad. La actividad se trata de un mapa mental. Ya les explicaré en su momento, hacia el final del video, en qué consiste precisamente este mapa, para que quede bien claro la evidencia que les estoy pidiendo. Y entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a la presentación, a la exposición del tema. Primero que nada, y pues vale la pena recordarlo para que quede bien claro, el nombre de nuestra asignatura, el mensaje liberador de Jesús. El nombre de un servidor, Jorge Arévalo Nájera. Pongo ahí el objetivo de la asignatura. Vamos a leerlo y después lo analizamos. El alumno conocerá los aspectos fundamentales del pensamiento de Jesús de Nazaret y de sus signos proféticos, y será capaz de valorar la importancia de los mismos en el contexto actual y aplicarlos en un proyecto de liberación personal de acuerdo a experiencia de sus propias ataduras o limitaciones. Muy bien. He puesto yo algunas palabras, algunas frases en colores diversos, rojo y verde, porque es como que el resaltar los aspectos más importantes de este objetivo. Primero, dice, conocerá. El alumno conocerá. Y el conocer, sabemos bien, no se refiere únicamente a una cuestión teórica. Algo se conoce cuando se hace experiencia de ello y entonces se descubre su realidad. Entonces, conocer implica no solamente un aspecto teórico, un aprendizaje de ciertos conceptos, sino también se requiere la reflexión personal a partir de la propia experiencia personal del alumno. Por eso esta asignatura es una asignatura de tipo teórico reflexiva. La reflexión no es solo teórica. La reflexión, la palabra reflexión de hecho significa voltearse hacia uno mismo. La interiorización,
el hacer experiencia de aquello que se está observando, que se está conociendo, que se está meditando. De este tipo de conocimiento hablamos. ¿Y qué es lo que va a conocer el alumno? Aspectos fundamentales de qué? Del pensamiento y de los signos proféticos de un personaje, de un singular personaje trascendente en la historia humana, Jesús de Nazaret. Pensamiento y signos, enseñanza y gestos o acciones. Eso será lo que el alumno queremos que conozca, queremos que reflexione, incluso que haga experiencia a través de un proyecto personal, es decir, aplicación del pensamiento y de las acciones de Jesús de Nazaret en la vida personal y comunitaria de cada uno de ustedes. A ese tipo de conocimiento nos referimos. Y entonces sí, se será capaz de valorar la importancia de esta enseñanza y de estas acciones de Jesús en el contexto actual del alumno. Y entonces nos haremos la pregunta y la responderemos cada uno de nosotros. ¿El mensaje y la obra de Jesús tiene pertinencia en el mundo actual? Nosotros partimos de una base, de una hipótesis, de un supuesto, que sí, que el mensaje y la obra de Jesús tiene pertinencia en el mundo actual, pero cada quien tendrá que comprobarlo, verificarlo en su propia vida, en su propio contexto. Y entonces tendrá que aplicar la enseñanza de Jesús en su vida personal y social. Esto es lo que queremos lograr una vez que hayamos culminado con nuestra asignatura. ¿Cuáles serán los temas que iremos recorriendo? ¿Cómo iremos haciendo esta reflexión? ¿Cómo iremos apropiándonos de la enseñanza y de los gestos proféticos y liberadores de este rabino itinerante, fascinante de la Palestina del siglo I, llamado Jesús de Nazaret? Bueno, primero tenemos que confrontarnos con nuestra realidad. Y por ello tenemos que hablar de las esclavitudes del hombre contemporáneo. La asignatura se llama El mensaje liberador de Jesús, ¿no? Es decir, presuponemos que Jesús nos da un mensaje que nos va a ayudar a liberarnos de ciertas ataduras, de ciertas esclavitudes que no nos permiten ser totalmente felices, plenos, realizados. Pero primero tenemos que hacer experiencia de nuestras propias esclavitudes. Hablaremos de lo que es la cosmovisión. ¿Qué cosa es eso? La manera de entender el mundo, la manera de entendernos a nosotros mismos. Cosmovisión, la visión, el entendimiento, la manera de comprender el mundo, la realidad. Eso es una cosmovisión. Y veremos cuáles son los elementos de esa cosmovisión. Y la cosmovisión está formada de ideologías, es decir, de sistemas de pensamiento que influyen decididamente en la manera en la que el ser humano se entiende a sí mismo y entiende la realidad, entiende a la sociedad, entiende a los demás. Eso es una ideología. Claro, ahondaremos mucho más en este concepto, porque esas ideologías delinean el perfil del hombre contemporáneo y muchas de esas ideologías esclavizan al hombre, le atan, le impiden ser libre y plenamente realizado. Y analizaremos con detalle las siguientes ideologías: el individualismo, el hedonismo, el consumismo, el relativismo. Pudiéramos decir que estas 4 ideologías son las que estructuran hoy por hoy la cosmovisión del hombre contemporáneo. Y entonces, pues para poder descubrir en qué medida estamos inmersos en esas ideologías,
de qué manera influyen en nosotros y determinan nuestra conducta, nuestra manera de entendernos, de entender la realidad y por lo tanto la manera en la que vivimos, en la que nos plantamos en el mundo y respondemos a las exigencias que nos presenta este mundo, esta sociedad. Y después veremos propuestas de liberación de esas esclavitudes. Hablaremos de una propuesta psicológica, la de Abraham Maslow, la autotrascendencia, la autorrealización, que es un camino fascinante de autoliberación, también pudiéramos decirlo así, ¿no? Pero también veremos una propuesta de tipo filosófica, que es la propuesta de Buda, con sus 4 nobles verdades y su óctuple sendero. También una propuesta filosófica maravillosa para liberar al ser humano. Pero nos haremos la pregunta, ¿es este tipo de liberación suficiente? ¿O el hombre necesita una liberación más profunda? Será una pregunta que nos podremos responder, espero yo, hacia el final del semestre. Después hablaremos de la experiencia de la esclavitud de Israel, porque Jesús viene a liberar a un pueblo específico, a un pueblo histórico, al pueblo de Israel. Y esa liberación que Jesús aporta a ese pueblo será una liberación paradigmática, es decir, que tiene aplicación para todo tipo de esclavitud a lo largo del tiempo, escapando de los condicionamientos históricos de Israel, escapando del pasado. El mensaje de Jesús tiende puentes hacia el futuro y entonces ofrece caminos de liberación para el hombre contemporáneo. Pero para poder entender ese mensaje de Jesús que dio en la Palestina del siglo I de nuestra era, tenemos que entender cómo liberó en su contexto histórico a los hombres de su tiempo. Y debemos entender también un poquito de la historia de Israel, de sus experiencias de esclavitud, que son experiencias de esclavitud paradigmática, modélica, es decir, que nos vamos a poder ver reflejados en esa experiencia de esclavitud de Israel. Para eso están diseñados los ejercicios, las actividades que ustedes irán a realizar. Primero, hablaremos de la esclavitud de Israel en Egipto, que es paradigma de toda esclavitud en dos aspectos, en dos sentidos. Primero, el miedo a la libertad, un miedo fundamental. Todos anhelamos la libertad y todos le tememos, porque la libertad va unida siempre con otro elemento, la responsabilidad. Todos queremos ser libres, pero pocos queremos ser responsables de nuestra libertad para construir nuestra historia, ¿no? Después hablaremos de la esclavitud de Israel ya en la época de Jesús, en Palestina, en el siglo I, la opresión socio-religiosa del pueblo de Israel. Y veremos cómo la opresión política, la opresión religiosa y social ejercían de tal manera su influjo en el pueblo de Israel, el pueblo al que pertenecía Jesús de Nazaret, que le convertían en un pueblo sufriente, en un pueblo oprimido, en un pueblo enfermo, en un pueblo esclavo. Y vamos a ver entonces, entendiendo este contexto, vamos a entender mucho mejor el mensaje y las acciones liberadoras de Jesús. Y después ya vamos a pasar al mensaje liberador de Jesús propiamente dicho. Vamos a ver cuál es el mensaje central de la predicación de Jesús, y no solo de su predicación, sino de su acción también, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Reino y reinado de Dios, ¿son lo mismo? Son dos aspectos del reino de Dios, lo veremos. La comunidad alternativa que fundó Jesús es signo de ese reino que Jesús anuncia. Jesús vivió y dio la vida por ese reino de Dios,
Entonces es esencial entender qué es el reino de Dios en el pensamiento de Jesús. Análisis de Marcos, un texto del Nuevo Testamento cristiano, del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 15. Haremos un análisis de ese texto porque es un texto programático, es un texto que nos permite entender, digamos, de una manera sintética, el mensaje de Jesús. ¿Qué fue lo que quiso anunciar? ¿Para qué lo quiso anunciar? ¿Y cuáles son las condiciones para entrar en la dinámica de ese mensaje que él anunció? El reino de Dios se ha hecho cercano, es la primera afirmación que analizaremos, que quiso decir Jesús con eso. El tiempo se ha cumplido, la conversión y la adhesión a Jesús como elemento fundamental para entrar en la dinámica liberadora del reinado de Dios. Después hablaremos de los signos del reino, es decir, de las acciones de Jesús, que él las entendió siempre como acciones que anticipaban, que hacían visible la llegada de ese reino. Y básicamente analizaremos dos signos de Jesús. La compartición de los panes, que es un signo que habla de su manera de vivir, O sea, es un signo, sí, un acto puntual que realiza Jesús, pero que ejemplifica su manera de vivir, cómo vivió Jesús compartiendo los panes, y veremos qué significa eso. Y después unos signos polémicos para el hombre contemporáneo, pero no se puede negar que Jesús de Nazaret realizó lo que nosotros llamamos exorcismos, y veremos a qué se refiere estos signos de Jesús, que no tienen nada que ver con las películas de Hollywood, de posesiones demoníacas y diabólicas y este tipo de cosas, no tienen nada que ver con eso. Hablaremos a profundidad de estos signos liberadores de Jesús. Para concluir con nuestro calendario temático, digámoslo así, ustedes tendrán que elaborar un proyecto de liberación personal. Y les voy a presentar aquí simplemente algunos elementos o factores para poder desarrollar este proyecto, pero ustedes lo verán con más calma en el trabajo en Moodle, llegado el momento. Primero tienen que detectar las esclavitudes personales y elegir una como área de oportunidad para el desarrollo o liberación personal. Segundo, tienen que elegir algún o algunos elementos del mensaje de Jesús que se consideren pertinentes para liberarse de la esclavitud elegida. Y finalmente, diseñar y desarrollar un proyecto de liberación personal y o social, que tendrá ciertas características que tendrán que ser cumplidas, pero en su momento lo explicaremos con calma. Muy bien. ¿En qué consiste la actividad número 2 que deberán ustedes realizar en esta clase? Elaborar un mapa mental con base en la información del video. Por eso les pedí que hicieran sus anotaciones, que fueran deteniendo el video, que hicieran sus conclusiones. Ya se imaginarán por qué. Porque tienen que elaborar este mapa mental. Es decir, su comprensión presentada de manera plástica, de manera gráfica, con dibujos, con imágenes, con toda la creatividad de la que ustedes sean capaces. No se trata de explicar conceptos, se trata de enunciar conceptos, pero no es un mapa conceptual, es un mapa mental. Entonces, esos conceptos que solo se enuncian, se grafican, se presentan mediante imágenes creativas, coloridas, en fin. Y esto entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pues efectivamente así es, y yo les pongo ahí un ejemplo de lo que es un mapa mental. Algo así o mejor que eso es lo que yo les solicito como evidencia de trabajo, como la actividad número 2 de esta sesión.
Muy bien, pues entonces, sin más, vayan ustedes a trabajar a Moodle. Recuerden que yo estaré presente con ustedes durante todo el tiempo de la clase a través de Microsoft Teams para resolver cualquier duda, cualquier inconveniente, para recibir también sus comentarios, en fin. Pues, sin más, a trabajar. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao.